Conoce la lujosa vida de Maren García, el amor de Omar Geles en 2026, enero de 2025, Valledupar. Una mujer joven llega al cementerio como lo ha hecho casi todos los días desde que perdió a su esposo. Conoce cada paso de ese camino, conoce cada curva, cada árbol, cada piedra. Pero esta mañana, cuando llega al lugar donde descansan los restos del hombre que amaba, algo está destruido. La lápida de mármol que ella misma había elegido está rota en el suelo. La foto de Omar tocando el acordeón, hecha pedazos, y el fragmento de Los caminos de la vida, grabado en la piedra para que nadie lo olvidara, arrancado por manos que no tuvieron el menor respeto por los muertos ni por los que los lloran. Maren García saca el celular, graba todo con las manos temblando y lo publica. En cuestión de horas, 2 millones de personas ven ese video. 2 millones. Y todos se preguntan lo mismo que tú te estás preguntando ahora mismo. ¿Quién es esta mujer? ¿Qué vivió? ¿Y qué está cargando que hace que medio país tenga los ojos puestos en ella? Hoy lo vas a descubrir todo. Cómo una joven expulsada de su propia casa terminó siendo el amor del hombre más poderoso del vallenato colombiano. La traición que Omar cometió con alguien del propio círculo de Maren, que la hizo cruzar una frontera para intentar olvidarlo. Y lo que él hizo para ir a buscarla, que se convirtió en una de las canciones más famosas de la historia del vallenato. Las dos pérdidas que este matrimonio cargó en silencio y que casi nadie sabe que ocurrieron. Y la carta que Omar escribió un año antes de morir, en la que le pedía algo a Maren que ella nunca esperaba leer. Si quieres conocer de verdad la historia completa de la mujer detrás del legado más grande del vallenato, suscríbete ahora y activa la campanita, porque aquí no contamos la superficie, contamos todo. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Presiona el botón de suscripción y activa la campanita. Aquí hay investigación. Cada video que lanzamos vas a ser el primero en saberlo. Y quédate hasta el final, porque esta historia tiene momentos que no te van a dejar indiferente. Todo empieza el 21 de mayo de 2024, en una cancha de tenis en Valledupar, en la mañana en que el rey cayó. 21 de mayo de 2024, un martes, una mañana como cualquier otra en Valledupar. El sol de siempre, el calor de siempre, el ruido familiar de una ciudad que nunca termina de despertar del todo. Omar Geles agarra la raqueta y se va al club campestre a jugar tenis. Es su rutina de siempre, su forma de desconectarse, su momento del día para estar en algo que no sea la música, ni los compromisos, ni el peso de ser quien es. Sus amigos lo esperan en la cancha. El partido empieza, todo es normal, todo es como siempre, hasta que de repente no lo es. En algún punto de ese partido, Omar cae. Una parada cardiorrespiratoria fulminante, sin aviso, sin señal de que algo estuviera pasando. Sus amigos entran en pánico, lo llevan de urgencia a un centro médico, corren, hacen todo lo que pueden. Cada segundo cuenta y todos lo saben, pero cuando llegan, los médicos confirman lo que nadie en ese grupo quiere escuchar. Omar Antonio Geles Suárez llegó sin signos vitales. Tenía 57 años. Maren estaba presente cuando él murió. La mujer que lo había amado desde que era una muchacha recién salida del colegio. La mujer que había perdonado lo imperdonable para estar con él. La mujer que había perdido 2 hijos de él antes de tener los 3 que hoy son lo único que le queda. Estaba ahí. En cuestión de horas, Colombia entera se viste de luto. El vallenato pierde a su compositor más prolífico, a uno de sus reyes más queridos, a uno de esos hombres que parecen eternos hasta que de repente, en una mañana de martes, ya no están. Y para entender el tamaño real de esa pérdida, para sentir de verdad lo que Maren perdió ese día, necesitas saber quién era Omar Geles. No el ídolo, el hombre. Había algo en Omar Geles que no se explicaba solo con los premios, ni con los títulos, ni con el número de canciones que había compuesto. Había una intensidad en él, una forma de vivir la música y de vivir el amor, que lo hacía diferente de cualquier otro artista de su generación. Nació en Valledupar en 1967, y desde joven el acordeón no fue una elección, sino una certeza.
algo que estaba ahí antes de que él pudiera elegir nada. En 1985 fundó Los Diablitos, la agrupación que lo lanzó al mundo del vallenato contemporáneo y que marcó a toda una generación de oyentes colombianos. 4 años después, en 1989, ganó el título de Rey Vallenato en el Festival de la Leyenda Vallenata, el reconocimiento más simbólico y más respetado del folclore colombiano. Desde ese momento, su nombre quedó grabado en la historia de la música de este país de una forma que ningún olvido ha podido borrar. A lo largo de su carrera, compuso más de 1000 canciones, grabadas por Diomedes Díaz, Patricia Teherán, Jorge Celedón, Carlos Vives y decenas de figuras más. Era el tipo de compositor al que la música le llegaba en cualquier momento, en cualquier lugar, que le componía a todo, como diría Maren años después, con una mezcla de admiración y de amor que todavía se siente en cada palabra suya. Pero más allá del artista, Omar era un hombre de carácter intenso y emociones que no cabían en los márgenes. Le escribía cartas a Maren que a veces se convertían en canciones y que otras veces se quedaban guardadas como algo demasiado íntimo para compartir con el mundo. Era el tipo de hombre que cuando amaba, amaba con todo lo que tenía. Y cuando encontró a Maren García, supo desde el principio que no la iba a dejar ir fácilmente. Lo que ninguno de los dos sabía todavía era el precio que ese amor iba a cobrarles antes de poder construirse de verdad. Nadie sabe con exactitud en qué momento Maren García entró en la vida de Omar Geles. Lo que sí se sabe es que cuando entró, casi nadie en su entorno quiso aceptarlo. Ella era una muchacha joven, recién salida del colegio, con toda la vida por delante y sin la menor idea de que ese hombre mayor, ese compositor reconocido con casi 20 años más encima que ella, iba a convertirse en el centro de todo lo que vendría después. La familia de Omar no la recibía con los brazos abiertos. Años después, Maren lo confesó sin rodeos. La familia de él tampoco me quería tanto, porque yo era una niña muy joven. Y la mamá de Maren tampoco estaba dispuesta a aceptar esa relación. Hizo todo lo que estuvo en sus manos para separarlos. La mandó a estudiar a Bogotá. La llevó de vacaciones a Venezuela. Buscó distancia y tiempo. Cualquier cosa que alejara a su hija de ese hombre que le llevaba casi 20 años. Pero Maren y Omar seguían encontrándose a escondidas, en encuentros que los dos guardaban como el secreto más importante de sus vidas. Hasta que un día la mamá los descubrió y echó a Maren de la casa. Y en ese momento, en lugar de alejarse de Omar por miedo o por obediencia, Maren tomó la decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Se fue a vivir con él a la casa de doña Hilda, la mamá del compositor, sin la aprobación de nadie, sin garantías, sin saber exactamente lo que iba a pasar, solo con la certeza de que quería estar ahí. Mi mamá me echó, pero me hizo un favor porque yo quería estar con él, dijo años después. Fueron días duros, pero también muy bonitos. Yo estaba viviendo con el amor de mi vida y no me lo creía. Vivían en esa casa, construyendo algo que el mundo no terminaba de aprobar, sostenidos únicamente por ese amor que ninguno de los dos sabía explicar completamente, pero que los dos sentían con una claridad que no necesitaba explicación. Parecía que nada podría romper eso. Pero en ese mismo periodo, Omar Geles cometió un error que Maren nunca esperaba. Una traición tan cercana y tan dolorosa que la dejó sin piso y la llevó a soltar todo lo que había empezado a construir. Lo que Omar hizo en ese periodo, Maren lo guardó durante años. Lo cargó en silencio mientras construía una familia con él, mientras criaba a sus hijos, mientras aparecía sonriente en fotos al lado del hombre que amaba y que la había hecho sufrir de una forma que muy pocas personas sabían. Lo guardó mientras lo veía subir a los escenarios, mientras él le dedicaba canciones frente a miles de personas que no tenían idea de lo que había pasado entre ellos. Y fue solo después de su muerte, cuando ya no había nada que proteger excepto la verdad, que Maren decidió contarlo. Omar la engañó, no con una desconocida, con alguien que Maren conocía, alguien cercana a su entorno,
alguien con quien había tenido conversaciones, con quien había compartido momentos. Resulta que Omar me engañó con una persona que yo conocía. No era tan amiga mía, pero yo la conocía bastante. Hablábamos mucho, reveló Maren en sus redes sociales con una calma que costaba trabajo mantener mientras contaba algo que todavía dolía después de todos esos años. El golpe fue de una dimensión que ella no tenía cómo prepararse para recibir, porque las traiciones que más destruyen no son las de los extraños, sino las de los cercanos, las que vienen de donde uno menos las espera y que además de romper el amor, rompen la confianza en el propio criterio. Maren acababa de terminar el colegio. Estaba empezando a estudiar psicología en la universidad, con toda la ilusión de una vida que apenas comenzaba. Y de un momento a otro, las dos cosas más importantes de ese momento se derrumbaron al mismo tiempo: el amor y el proyecto de vida. Me dio muy duro, tanto así que dejé mi carrera tirada porque de verdad me dio muy duro, confesó. Abandonó la universidad. No pudo seguir. El dolor era demasiado grande, demasiado presente, demasiado constante como para sentarse en un salón de clases a hablar de la psicología del comportamiento humano, mientras ella misma no podía entender el comportamiento del hombre que decía amarla. La mamá de Maren, al ver en qué estado estaba su hija, tomó una decisión. La mandó para Venezuela. Lejos de Valledupar, lejos de Omar, lejos de cada calle y cada sonido que le recordara todo lo que estaba tratando de no sentir. Del otro lado de la frontera, Maren intentaba recoger los pedazos de algo que había creído que era para siempre. Y sin embargo, en algún rincón de todo ese dolor, algo en ella seguía siendo de Omar. Algo que él también sabía y que lo llevó a hacer lo que ningún hombre ordinario habría hecho. ¿Tú hubieras perdonado una traición así, con alguien de tu propio círculo? No con una desconocida, sino con alguien que conocías, en quien confiabas. ¿Hubieras podido perdonar eso? ¿O hay líneas que simplemente no se cruzan? Cuéntame aquí abajo porque quiero leer tu respuesta. Omar Geles cruzó la frontera. Fue a Venezuela a buscar a Maren García y llegó con lo único que un hombre como él podía ofrecer de una forma que nadie más en el mundo podía ofrecer: una canción. Compuso Cuatro Rosas, que sería interpretada por Jorge Celedón y que con el tiempo se convertiría en uno de los temas más emotivos y más reconocidos de toda su carrera. Una declaración grabada para que el mundo entero la escuchara, en la que Omar le decía a Maren que no iba a dejar lo verdadero por lo pasajero, que no iba a cambiar el amor que vale por el de la calle, que el error había sido suyo y que no lo iba a repetir. Mi mamá lo que hizo fue mandarme para Venezuela para alejarme de él, pero adivinen, hasta allá me fue a buscar y me compuso esa canción, reveló Maren con una sonrisa que mezclaba la ternura con algo de incredulidad, como si todavía le costara creer que eso había pasado de verdad. En esa canción dice que él no iba a dejar lo verdadero por lo pasajero, el amor que vale por el de la calle, y de hecho me la cantaba en todos los conciertos. De verdad, esa fue la canción que hizo que yo volviera. Piensa en eso un momento. La mamá de Maren la había mandado al otro lado de la frontera específicamente para separarlos, y Omar fue hasta allá con una canción compuesta especialmente para ella y trajo a Maren de regreso. Ya no había argumento que valiera. Ella volvió. Y con ella volvió todo lo que habían empezado a construir juntos, ahora con una base diferente, más honesta, más consciente, más real. No sé cómo hacía, pero yo volvía, dijo Maren. Me dedicó muchas canciones. Pero lo que vino después de ese regreso fue una historia llena de amor y también de pérdidas que Maren cargó en un silencio que muy poca gente conocía y que son quizás los capítulos más desgarradores de toda esta historia. Hay dolores que no llegan a los titulares, que no se convierten en noticias, que no generan tendencias, que no tienen cobertura periodística ni columnas de opinión. Son los dolores que una pareja guarda para sí misma, en esos rincones privados del amor a los que nadie más tiene acceso y que son exactamente los que más profundamente forjan a las personas que los atraviesan. Antes de que llegaran Isabella, José Juan y José Mario, los tres hijos que hoy son la razón de vivir de Maren,
Hubo 2 bebés que no llegaron a nacer. 2 pérdidas que ella misma confesó años después, con una honestidad que dejó sin palabras a quienes la escucharon. En uno de esos embarazos, ya sabían que era una niña. Ya tenían 3 meses. Ya habían llegado a ese punto donde la vida empieza a hacerse real, donde uno empieza a imaginar la cara, el nombre, el futuro, y la perdieron. Fue durísimo, dijo Maren. 2 palabras cortas que cargaban adentro todo lo que no tiene forma de decirse completamente. Y no fue una vez, fueron 2. 2 veces que comenzaron con la esperanza de una vida nueva y terminaron con el silencio específico e irreparable de una pérdida que no tiene nombre oficial, pero que quienes la han vivido saben que duele como pocas cosas en este mundo. Estos son los capítulos de la historia de Maren y Omar que casi nadie conoce, los que no aparecen en las canciones, los que no quedaron grabados en ningún disco, los que solo existen en la memoria de los 2, en ese espacio que es el territorio exclusivo de los amores que han atravesado lo más duro juntos, y son también los que explican por qué cuando Omar murió, el dolor de Maren tenía una profundidad que iba mucho más allá de lo que cualquier persona desde afuera podía imaginar. Porque no era solo el dolor de perder al esposo, era el dolor de perder a la única persona en el mundo que había vivido todo eso con ella. Si esta historia te está llegando adentro, compártela ahora con alguien que creas que necesita escucharla hoy. Y suscríbete si todavía no lo has hecho, porque lo que viene ahora es la parte de esta historia que más impacto ha generado en Colombia entera. 1 año y 4 meses antes de morir, Omar Geles le escribió una carta a Maren. No lo hizo porque presintiera algo, no lo hizo porque alguna señal le hubiera dicho que el tiempo que le quedaba era poco. Lo hizo porque era el tipo de hombre que expresaba lo que sentía, que encontraba en las palabras escritas una forma de decir lo que a veces la voz no alcanzaba a expresar con la misma honestidad y el mismo peso. En esa carta le pedía que la leyera sin predisposición, porque la escribía con mucho amor y por 2 razones. La primera era que quería pasar el resto de su vida junto a ella, siendo felices los 2, no una parte, el resto, con ella. Y la segunda era una promesa, luchar para que sus hijos crecieran con fe, con Jesús en el corazón, como ella siempre les había enseñado. Era una carta de amor. Era también, sin que Omar lo supiera, una carta de despedida. Maren la recibió, la guardó. Y cuando Omar murió en mayo de 2024, esa carta se convirtió en algo que no tenía precio y que al mismo tiempo era imposible de leer sin que el corazón se rompiera. La guardó cerrada durante más de 1 año. No la publicó, no la compartió. La guardó para sí misma como el objeto más sagrado que ese hombre le había dejado, hasta que sintió que era el momento. Y fue en el primer aniversario de la muerte de Omar, el 21 de mayo de 2025, que Maren decidió abrirla para el mundo. La compartió en sus redes sociales, y Colombia entera se quebró con ella. Porque en esas palabras estaba Omar Geles completo, el hombre real, el esposo, el padre, el que amaba a Maren con la misma intensidad con la que componía sus canciones. Pero esa carta no fue lo único difícil que Maren enfrentó en ese primer año sin él. Porque 8 meses después del entierro, mientras todavía estaba en los meses más oscuros de su duelo, algo ocurrió en ese cementerio que la obligó a sacar el celular otra vez y mostrarle al país lo que le habían hecho. Los primeros meses después de la muerte de Omar fueron los más oscuros que Maren había vivido. Lo dijo ella misma, sin rodeos. Tuvo que ir al psiquiatra, tuvo que tomar medicamentos. El dolor era de un tipo que no se puede manejar solo, que no se supera con fuerza de voluntad ni con el apoyo de los amigos, aunque todo eso ayude. Era un dolor que necesitaba atención profesional para no hundirse completamente, para seguir siendo la madre que sus 3 hijos necesitaban. Pasó meses con el luto reflejado hasta en la ropa que usaba, en los mensajes que publicaba, en la forma en que hablaba de él en redes sociales. Todos los días pasaba por el cementerio Jardines del Exeomo en Valledupar, donde descansan los restos de Omar junto a los de Diomedes Díaz, Calet Morales y Martín Elías.
Era una forma de estar cerca, una forma de no soltar completamente algo que de todas formas ya no podía sostener como antes. Pero en enero de 2025, 8 meses después de la muerte de Omar, alguien entró a ese cementerio y destruyó la tumba. Rompieron la lápida de mármol en varios pedazos. Destruyeron la foto de Omar con su acordeón. Arrancaron el fragmento de los caminos de la vida que estaba grabado en la piedra y dañaron la jardinería que rodeaba ese lugar. Maren llegó, lo vio y filmó todo con las manos temblando de rabia y de impotencia. ¡Qué tristeza, de verdad! No entiendo la necesidad de dañar las cosas, dijo en el video que publicó. ¡Qué falta de cultura! Colombia entera se indignó junto a ella. Pero mientras el país reaccionaba, Maren no estaba paralizada. Estaba construyendo. En medio del dolor y del luto, estaba tomando decisiones que iban a cambiar completamente su posición en el mundo musical colombiano. ¿Qué pasa por la cabeza de alguien que destruye la tumba de un artista amado por millones? Déjame tu opinión en los comentarios. Omar Geles no solo dejó canciones cuando murió, dejó un catálogo, un patrimonio musical de proporciones que muy poca gente comprende completamente. Centenares de composiciones todavía inéditas, canciones que el mundo no ha escuchado, letras que Omar dejó escritas y terminadas esperando la voz correcta para llegar a los oídos de Colombia. Y ese patrimonio quedó en manos de Maren García. Ella asumió el control sin pedir permiso y sin disculparse por eso. Sí, estoy cobrando por esas canciones. Es el patrimonio de mis hijos, dijo directamente cuando le preguntaron, con la claridad de quien sabe exactamente lo que tiene y por qué lo está protegiendo. Ya ha entregado composiciones inéditas de Omar a artistas como Silvestre Dangond, Elder Dayan Díaz, Penchi Castro, Rolando Ochoa, Samuel Morales, Diego Daza y Natalia Curbelo, entre otros. Cada canción que se graba con la firma de Omar, cada vez que su nombre aparece en un nuevo álbum, es gracias a una decisión que Maren tomó desde Valledupar. Mantiene activa la agrupación La Gente de Omar Geles, y en el Festival de la Leyenda Vallenata de 2025, dedicado completamente a la memoria de Omar, él fue coronado Rey de Reyes de manera póstuma, el reconocimiento más alto del folclore colombiano. Maren estuvo ahí, de luto y con la cabeza en alto, representando a un hombre que ya no podía estar presente para recibir lo que se merecía desde hace mucho tiempo. Todo ese poder, toda esa presencia, todo ese control sobre el legado de Omar, trajo también algo que ella no pidió ni buscó: la atención de Valledupar entera sobre su vida sentimental. Y en 2026, después de meses de aguantarlo, llegó al límite. ¿Tú crees que Maren tiene derecho de controlar sola todo ese catálogo? ¿O ese patrimonio debería dividirse entre todos los hijos de Omar? Cuéntame en los comentarios sin filtro. En 2026, Maren García es llamada, con esas palabras exactas, la mujer más codiciada de Valledupar. Desde que Omar murió, los ojos de la ciudad y de buena parte del país están puestos sobre ella de una forma que va mucho más allá del respeto por su duelo. La gente quiere saber con quién habla, con quién aparece en las fotos, si ya está lista para rehacer su vida. Y Maren ha tenido que salir a aclarar situaciones que en cualquier otra circunstancia serían completamente normales. Surgieron rumores de que estaba saliendo con su odontólogo de confianza después de que los dos hicieran una colaboración en Instagram. Los rumores llegaron a tal punto que el dentista tuvo que desmentirlo públicamente porque las especulaciones estaban poniendo en riesgo su propio matrimonio. Y cada vez que Maren publicaba una imagen acompañada de alguien, las especulaciones volvían a explotar. Y ella respondió con la claridad y la fuerza con la que ha respondido a todo en estos años. Qué tristeza encontrarse con personas que son así de imprudentes. Si el día de mañana Dios me manda una persona, ¿yo no tengo derecho a ser feliz? Y al mismo tiempo, con la misma honestidad, dijo lo que lo resume todo. Él siempre va a ser el amor de mi vida. Siempre, de verdad. Está soltera, está enfocada en sus hijos y en el legado de Omar, y está completamente cansada de tener que explicarle al mundo lo que hace con su propia vida. Si llegaste hasta aquí,
Dale like a este video ahora mismo y compártelo con alguien que creas que necesita conocer esta historia. Y cuéntame en los comentarios, ¿Maren García merece una segunda oportunidad en el amor? ¿Sí o no? Volvamos al principio. Volvamos a esa mañana de enero de 2025 en el cementerio Jardines del Ex-Homo. Volvamos a Maren García parada frente a una tumba destruida, con el celular en la mano y los ojos llenos de una rabia que era también, en el fondo, una forma de amor. Ahora que sabes todo lo que sabes, esa imagen tiene un peso completamente diferente. Esa mujer no es solo la viuda de Omar Geles. Es la joven que fue expulsada de su casa por amor y no se arrepintió. Es la mujer que fue traicionada de la forma más cruel y que aún así encontró la forma de creer otra vez. Es la madre que perdió 2 hijos antes de tener los 3 que hoy son su único sostén. Es la empresaria que asumió un imperio musical con el corazón roto y no permitió que nadie se lo quitara. Es la persona que vio la tumba del hombre que amaba destruida y no se quedó callada. Y es la mujer que en 2026, con todo el peso de ese duelo encima y con medio país opinando sobre lo que debería hacer con su vida, todavía tiene el valor de decir en voz alta que merece ser feliz. Eso es el verdadero lujo de Maren García. No son los 2 millones de seguidores, no es el catálogo de canciones, no es el lifestyle que muestra en Instagram. El verdadero lujo de esta mujer es lo que construyó por dentro, en silencio, en los rincones que nadie ve, mientras el mundo desde afuera opinaba sobre su dolor y sus decisiones. Ese lujo no se hereda, no se compra, no viene con el apellido ni con el matrimonio. Ese lujo se construye, y Maren García lo construyó a un costo que muy pocas personas estarían dispuestas a pagar. Después de todo lo que descubriste hoy, cuéntame en los comentarios cuál fue el momento de esta historia que más te tocó. Y dime también si crees que un amor como el que tuvo con Omar solo ocurre una vez en la vida. Yo leo todos los comentarios. Gracias por estar aquí hasta el final. Nos vemos en el próximo video.